La vez pasada hemos hablado de la tentación de Jesús y hicimos la conexión entre el número 40, el ayuno, el desierto, con el Éxodo del Antiguo Testamento. Y he pedido ya a ustedes de leer el Éxodo y los 4 libros del Éxodo en la Biblia para entender mejor estas conexiones. Y vamos a continuar este estudio con el Evangelio de hoy de la Transfiguración. La palabra Éxodo, que es de griego, aparece solamente una vez en el Evangelio y es durante la Transfiguración. Este es el tema sobre que Jesús, Elías y Moisés está hablando. Y como vemos la vez pasada, hay muchas conexiones con el Éxodo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el encuentro en la cima de la montaña. En la Biblia, las montañas son siempre el lugar del encuentro con Dios. Edén estaba en una montaña. Abraham se le pide que sacrifique a su hijo en una montaña. Moisés y Elías se encuentran con Dios en el mismo monte Sinaí. Jesús sube a la montaña para orar durante la noche con su Padre y se ofrece a sí mismo en una montaña, en la misma en la que los judíos creen que ocurrieron muchos de estos importantes acontecimientos. El primer encuentro de Moisés con Dios está en el monte Horeb, que es otro nombre por Sinaí. Y obviamente, como sabemos, en el Éxodo, después de salir de Egipto, Moisés conduce a los israelitas al monte Sinaí y Dios descendió sobre el monte Sinaí en el cumbre del monte y llamó a Moisés a su cumbre. Al igual que el Sinaí, el monte Tabor, donde Jesús se transfigura, es una montaña solitaria. Dios desciende sobre el Sinaí como el Padre, Hijo y Espíritu Santo está manifestado en el monte Tabor de la Transfiguración. También hay un paralelismo entre los que suben a la montaña para ver a Dios y a los que se quedan atrás. Hay diferentes más grados en el Antiguo Testamento del monte Sinaí de quién puede subir con Moisés y últimamente solamente Moisés. Pero en el Evangelio también tenemos que solamente Pedro, Juan y Santiago subieron con Jesús a la montaña. En el Éxodo, el rostro de Moisés está radiante por haber mirado a Dios. Y tenemos en este Evangelio que Jesús, como Dios, tiene su propia luz porque Él es Dios, que brilla en esa transfiguración. Y por si fuera poco, este desierto tiene lugar durante la fiesta de los tabernáculos establecida durante el Éxodo y conmemora la vida de los israelitas en tiendas durante 40 años en el desierto. Eso es que refiere San Pedro en este Evangelio. Por eso Pedro ofrece elegir esos tabernáculos. El tabernáculo de los israelitas, la tienda del templo, era un Sinaí portátil para encontrar a Dios. Era la morada de Dios con nosotros. Pero quiero enfocar en un punto específicamente en esta comparación. En el nuevo Éxodo, iniciado por nuestro bendito Señor, Él es el nuevo Moisés. San Juan lo deja claro en el prólogo de su Evangelio, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Él no venía para anular la ley por Moisés, sino a cumplirla, como él dice en el Evangelio según San Mateo. Él cita a Moisés 3 veces en su tentación y en el Evangelio según San Juan reprende a los judíos que invocan a Moisés diciendo: porque si creyeran a Moisés, quizá también me creían a mí, porque de mí escribió él. Y luego, después de la resurrección, enseñó a los 2 discípulos caminando a Emaús y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le explicó en todo
esas palabras, porque de mí escribió él, las palabras de Jesús sobre Moisés, refiere a una profecía, palabras del Señor a Moisés. Dice, el Señor tu Dios te levantará un profeta de tu nación y de tus hermanos como yo. A él oirás como pediste el Señor tu Dios en Horeb. Todo lo han dicho bien. Las suscitaré un profeta de en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que le mande. Y al que no escucha las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo seré su vengador. Este es en Deuteronomio 18. San Pedro invoca esta profecía en su primer discurso en el día de Pentecostés. Otra conexión entre Moisés y Jesús es convertir agua a la sangre. Recuerda las plagas que Moisés hizo con el poder de Dios, obviamente, a los egipcios. La primera era convertir el agua del río en sangre. Jesús hizo lo mismo. Y para los que están pensando, Padre, yo he leído mis evangelios y nunca recuerdo que Jesús convirtió agua a sangre, están correctos. Pero él convirtió agua a vino en Caná y en la última cena vino en su sangre. En dos pasos, pero él convirtió agua a sangre. Pero en este caso no una plaga, sino en su sangre. También escuchamos, la primera cosa que sabemos sobre Moisés es que él es un levita, es decir, del tribu de Leví, los sacerdotes. Durante el Éxodo, Dios estableció que el tribu de Leví eran los sacerdotes del pueblo, haciendo expiación por el pueblo, por los sacrificios. Y muchas veces en el Éxodo, Moisés hizo lo mismo. Él siempre intercede de parte del pueblo pecaminoso, del pueblo que tiene como dioses sus estómagos y es muy pecaminoso. Él siempre está rezando, intercediendo por la gente. Como dice el libro de Números, Moisés oyó estas quejas de casa en casa, mientras los hombres se lamentaban sentados a la puerta de sus tiendas, hasta que no pude soportar más que el desagrado del Señor se hubiera provocado tan gravemente. Señor dijo, ¿por qué me tratas así? ¿Cómo es que he caído en desgracia ante ti? ¿Tengo que llevar a todo un pueblo como un peso sobre mis espaldas? Y luego en el mismo pasaje dice, si no puedo salirme con la mía en esto, entonces por misericordia te suplico, líbrame de estas miserias, quitándome la vida. Y algunos de los nuevos sacerdotes de diócesis utilizaron este pasaje en la misa de su ordenación. Jesucristo es, por supuesto, nuestro único y verdadero mediador ante el Padre y nuestro gran sumo sacerdote que hace lo mismo. Y finalmente, es muy común saber que Moisés entró en el tabernáculo para hablar con Dios, y nunca perfectamente cara a cara, pero más que cualquier otro hombre en la historia, hasta que Jesús, Dios mismo, vino. Como señala San Juan en su prólogo otra vez, en el primer capítulo de su Evangelio, a Dios nadie le ha visto jamás, pero ahora su Hijo unigénito que mora en el seno del Padre se ha convertido en nuestro intérprete. De hecho, como Jesús les dice a Felipe en la última cena, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el nuevo
Moisés. ¿Qué dice la voz del Padre al fin de esta teofanía de la transfiguración? Ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él pues escuchar. Jesús es el nuevo Moisés, el Hijo de Dios, que se encarnó para unirse a nosotros y conducirnos al cielo. No hay otro camino a la tierra prometida. Se lamenta en el Evangelio: ¿por qué me llaman Señor, pero no hacen lo que les mando? Nos dice que bauticemos y seamos bautizados, que enseñamos a todas las naciones, es decir, a todos, que comamos su cuerpo y bebemos su sangre, que tomemos nuestras cruces y los sigamos, que demos de comer a los hambrientos y visitemos a los presos, y no lo hacemos. ¿Por qué no lo escuchamos? Solo